¿Qué significa que los creyentes no somos del mundo? ¿La perdición de Judas Iscariote fue planeada o solo estuvo prevista? ¿Qué diferencia hay entre los que somos de la iglesia y los que son del mundo? ¿Por qué el Señor pide al Padre que no quite del mundo a los que son suyos? Cuando estaba con ellos en el mundo, yo los guardaba en tu nombre. A los que me diste, yo los guardé, y ninguno de ellos se perdió, sino el hijo de perdición, para que la Escritura se cumpliese. Pero ahora voy a ti, y hablo esto en el mundo, para que tengan mi gozo cumplido en sí mismos. Yo les he dado tu palabra, y el mundo los aborreció, porque no son del mundo, como tampoco yo soy del mundo. No ruego que los quites del mundo, sino que los guardes del mal. No son del mundo, como tampoco yo soy del mundo. Santifícalos en tu verdad. Tu palabra es verdad. Como tú me enviaste al mundo, así yo los he enviado al mundo. Y por ellos yo me santifico a mí mismo, para que también ellos sean santificados en la verdad. Santificados en la verdad. Estudio del Evangelio del apóstol Juan. Yo los guardaba y los guardé. El apóstol Juan anota la frase del Señor, yo los guardaba, usando el vocablo griego tereo, que significa vigilar como un custodio, sobreproteger, preservar de daño, retener, conservar. Luego, al decir yo los guardé, usa el término griego phulasso, que significa guarda o centinela, indicando que el Señor cuidaba a sus discípulos como un guardaespaldas. Esto pasaba con los 12 apóstoles, pero con nosotros hoy, nuestro buen pastor nos dice, yo les doy vida eterna, y no perecerán jamás, ni nadie las arrebatará de mi mano. Mi Padre que me las dio es mayor que todos, y nadie las puede arrebatar de la mano de mi Padre. En tu nombre. El cuidado del Señor por los suyos lo hace como el representante de Dios Padre en la tierra. Su actitud de resguardo y defensa de buen pastor es la voluntad del Padre. Ninguno de ellos se perdió. Uno de los objetivos de la misión del Señor Jesús era que ninguno de los discípulos que el Padre le dio se perdiera. Y para nosotros hoy es el propósito de Dios que nadie se pierda, pues Él no quiere la muerte del impío, sino que todos procedamos al arrepentimiento. Hijo de perdición. Esta expresión es un semitismo con el cual se identifica a una persona por su condición espiritual condenable. Esta frase es contrapuesta a la de hijos de luz que, en modo inverso, hace alusión a la condición espiritual de una persona virtuosa. El profeta Isaías explica la expresión hijo de perdición diciendo que se refiere a los hijos rebeldes de una generación mentirosa. Ahora bien, cuando el apóstol Juan narra el hecho de que muchos discípulos dejaron de seguir al Señor Jesús, lo cual motivó la confesión de Pedro, el Señor dijo haber elegido a los 12, pero que uno de ellos era diablo. Y el apóstol Juan aclara que el Señor se refería a Judas Iscariote. Al decirle diablo, palabra que significa acusador o calumniador, no dice que Judas es Satanás en persona, sino que Judas se introdujo en las tinieblas al traicionar al Señor. Más adelante el apóstol Juan le llama ladrón, y poco antes del arresto del Señor Jesús, el apóstol Juan dice que Satanás entró
en el corazón de Judas Iscariote. Así pues, al indicar que nadie se perdió excepto el hijo de perdición, el Señor se refirió a Judas Iscariote. Por otro lado, el apóstol Pablo, al describir al anticristo, une la expresión hijo de perdición con la de hijo de pecado, y esto nos hace relacionar la actitud de Judas Iscariote con la del anticristo, y el apóstol Juan presenta a los falsos maestros como figura del anticristo, así como en esta ocasión lo es Judas Iscariote a causa de su apostasía. En este sentido, los apóstatas son hijos de perdición, porque se apartan de la verdad del evangelio atendiendo a fábulas y a mandamientos de hombres, para que la escritura se cumpliese. Esta expresión, aunque suena a predestinación calvinista, tan solo muestra el anticipado conocimiento de Dios, el cual no afecta el libre albedrío del hombre. No estaba planeado que Judas Iscariote terminara perdiéndose, solo estaba previsto. El estado de perdición de Judas Iscariote dependía de su decisión personal. Al igual que Judas Iscariote, Simón Pedro también apostató al negar al Señor, y 3 veces, pero se arrepintió y recibió perdón. A diferencia, Judas Iscariote, aunque reconoció su error, se mantuvo en su soberbia. Y nosotros, antes de recibir a Cristo como nuestro Salvador, todos éramos hijos de perdición, por lo que al llamar hijo de perdición a alguien, el Señor solo describe su situación actual, no está determinando su estado futuro. Todos éramos hijos de perdición, pero hemos usado nuestro libre albedrío para abandonar el mal camino y constituirnos en hijo de Dios al obedecer su palabra. Por eso el apóstol Pablo dice que en otro tiempo éramos hijos de desobediencia e hijos de ira, mas ahora somos hijos de luz e hijos del día. Ahora voy a ti. La razón del Señor Jesús al hacer esta oración es su retorno al Padre. Es interesante notar que en el original griego el Señor Jesús, estando ante el Padre en oración, se expresa en presente. Al hablar de sus discípulos mientras ora, el Señor le dice al Padre cuando estaba con ellos, y ahora dice, vengo a ti, y más adelante dice, quiero que donde yo estoy, ellos estén conmigo. Esto significa que para el Señor Jesús es indudable la realidad de su victoria en la cruz sobre el pecado y sobre la muerte. Mi gozo cumplido en sí mismos. El Señor Jesús ruega al Padre que su gozo lo llevemos dentro. Para lograr este objetivo de su gozo en nosotros, el Señor ha indicado la necesidad de cumplir sus mandamientos. El profeta Joel dice que para que el Señor derrame su espíritu sobre toda carne, primero debemos convertirnos a Dios de todo nuestro corazón, con ayuno, lloro y lamento, pidiéndole perdón. Entonces Él nos restituirá de todo el daño del pecado y después derramará su espíritu sobre nosotros. Ahí el gozo será pleno. La causa primigenia de este gozo en el corazón de los creyentes es el Espíritu Santo en nosotros. El mundo los aborreció. En el Antiguo Testamento, el odio a Israel por parte del mundo se debía a que Dios lo apartó, lo santificó o bien lo separó para sí y a ellos les dio su ley. De la misma forma, la causa actual del odio del mundo, incluido Israel, para con la iglesia es haber recibido a Cristo y a su palabra. La iglesia es el remanente de Israel, es la comunidad del pacto salvada dentro de Israel.
esa parte de Israel que en medio del pecado, la rebelión y la apostasía es fiel a Dios. En dirección inversa, el mundo a quien ama es a los incrédulos. El mundo ama a los que rechazan a Cristo y su mensaje. No son del mundo. La característica principal que define a los del mundo es la incredulidad y la rebeldía contra el Señor Jesucristo. Por tanto, por nuestra fe en Cristo, no somos del mundo. No es que haya dos tipos de personas, pues todos somos iguales ante Dios. Además, el linaje de todos los hombres proviene de una misma sangre. Es solo una diferencia como la que hizo Dios entre los de Egipto e Israel, o como la que hizo el Señor entre ovejas y cabritos, basada en nuestra fe en Él y en la incredulidad. No obstante, el cristiano, por su fe en Cristo, ha sido engendrado de Dios, ha nacido de arriba y participa por la palabra de la naturaleza divina. Esto concede en cierto sentido un origen celeste a los creyentes, lo cual también nos diferencia de los del mundo. De aquí que la apostasía es un agravante en el día del juicio. No los quites del mundo. La iglesia es la sal y la luz del mundo. Retirar a la iglesia del mundo es contraproducente si la intención es la salvación del mundo. La figura de Jonás, huyendo de su misión de predicación, pero siendo echado al mar, es muestra de la acción divina enviando a la iglesia al mar de las naciones a predicarles. Hoy, las congregaciones acomodadas dentro de sus edificios debe ser zarandeada como lo fue la iglesia primitiva mediante persecución para que llevemos el evangelio por donde quiera que seamos dispersos. La iglesia, aunque no es del mundo, no puede invisibilizarse, no puede distanciarse de las personas del mundo, pues entre ellas está nuestra misión de predicación. Nuestra comisión es llegar a los del mundo para llevarlos a Cristo, sin identificarnos con el mundo ni usar sus medios carnales. El Señor Jesús se asociaba con los pecadores para salvarlos, pero nadie le podía acusar de pecado. Igual debemos hacer nosotros. Es interesante ver cómo la doctrina del rapto, que busca evitar la tribulación, contradice esta petición del Señor de que no seamos quitados del mundo. Las aflicciones son las que perfeccionan a los creyentes, incluso son causa de recompensa, que los guardes del mal. El mundo es el ámbito de acción de la iglesia y el Señor Jesús nos advierte: he aquí, os envío como a ovejas en medio del lobo. Sed pues prudentes como serpientes y sencillos como palomas. El Señor no pide al Padre que nos libre de las persecuciones, sino que nos dé entereza en medio de las aflicciones e integridad ante los halagos de la miel que el cuerpo muerto del mundo nos pueda ofrecer. En la oración que conocemos como Padre Nuestro, el Señor nos enseña a pedir al Padre: líbranos del mal, en el que va incluido Satanás, el maligno. Pero el Señor Jesucristo establece que para ser librado de la prueba que sobrevendrá al mundo, debemos obedecer su palabra. Otras cosas por las que debemos pedir que nos guarde el Señor es de la avaricia, de los que se oponen al Evangelio, del error y de todo pecado. Tampoco yo soy del mundo. Cuando el Señor Jesucristo dice que Él no es del mundo, no se refiere solo a su origen celeste, sino también a que su manera de ser y pensar es diferente al estilo del mundo, porque está ajustada a la voluntad de Dios. El apóstol Juan aclara que el mundo entero está bajo el maligno, y el Señor Jesús afirmó: el príncipe de este mundo nada tiene en mí. ¿Cómo pueden estar en
entonces en la verdad los mormones si enseñan que Cristo y el diablo son hermanos? Que el Señor los reprenda. Sigamos pues la exhortación del apóstol Pablo. No os conforméis a este siglo, es decir, a este mundo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento. El apóstol Santiago sentencia: el que se hace amigo del mundo se constituye en enemigo de Dios. Por eso el Señor dijo: el que no es conmigo, contra mí es, y el que conmigo no recoge, desparrama. Santifícalos en tu verdad. La verdad es la característica esencial de Dios y su revelación, de tal modo que palabra de Dios y verdad son una misma cosa. Ser santificado en su verdad es entonces que cuando obedecemos su palabra, Dios nos purifica de pecado, nos separa del mundo y nos hace partícipes de su naturaleza divina. El profeta Jeremías afirma que Jehová Dios es la verdad, por lo que del Padre Santo procede el Espíritu de verdad y toda santificación. La obra de santificación en nosotros el Padre la realiza a través de Jesucristo y por el Espíritu de Dios. Y cuando el Señor dice: vosotros sois limpios por la palabra que os he hablado, implica que nuestra santificación depende de nuestra fe en Él, porque el que recibe su testimonio, este atestigua que Dios es veraz. Ser santificados o apartados implica que pertenecemos a Cristo Jesús, por lo que Él pide al Padre que nosotros también participemos de la misma unción con la que Él fue ungido por el Padre. Y así como el Señor Jesús se dedicó hasta la muerte por nuestra salvación, nosotros también debemos ser fieles a la verdad del Padre hasta la muerte. Hemos sido limpiados, apartados y consagrados por el Señor para poder acercarnos a Él y para poder ser sus sacerdotes y sus profetas. Así pues, somos santos en tanto practiquemos la verdad y nos mantengamos apartados de las costumbres pecaminosas del mundo. Debe haber una fuerte y muy clara distinción entre los creyentes y los del mundo en cuanto a justicia, paciencia, bondad, verdad, palabra, conducta, amor, espíritu, fe y pureza. Tu palabra es verdad. De la ley mosaica se dice que es la verdad, pero al cumplir toda la ley, el Señor pasa a ser la palabra y la verdad. Por esto, la palabra de Dios es una verdad que nos hace libres solo en Cristo Jesús. La Biblia no solo contiene verdad, sino que es la verdad de Dios. Y la revelación de Jesucristo, al estar estrechamente relacionada con las Escrituras, es la verdad. Y la verdad es el ámbito de la auténtica iglesia del Dios viviente, por lo cual es llamada columna y baluarte de la verdad. Y este ambiente de verdad en la iglesia es el que permite una relación íntima con el Padre y el Hijo a través del Espíritu de verdad y de santidad. El Señor Jesús dijo que estamos limpios por la palabra que nos ha hablado. Es pues que escudriñar y poner en práctica las Escrituras nos santifica, limpia, purifica, lava, renueva, restaura, regenera y nos transforma. Por otro lado, el diablo es mentiroso y padre de mentira, y siendo el príncipe del mundo, hace del mundo el ámbito del engaño y del error, que promete libertad aun siendo esclavo de la corrupción. Como me enviaste, los he enviado. Así como Dios ungió a su Hijo Jesús para sanar a los oprimidos por el diablo, así el Señor Jesucristo nos unge a los creyentes para reconciliar a los hombres con Dios. De aquí que el Señor Jesucristo es el único apóstol o enviado de Dios, y nosotros somos apóstoles o enviados de Jesucristo.
tal y como Pedro y Pablo se identifican en sus cartas. De esta manera, la iglesia es apostólica, porque el Señor Jesucristo nos envía a predicar y porque descansa en el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo la principal piedra del ángulo Jesucristo mismo. El Señor Jesucristo fue enviado a salvar a los que en Él creen, y nosotros somos enviados a predicar a Jesucristo y a este crucificado. Y en la buena voluntad de Dios para con los hombres, los creyentes somos santificados por la ofrenda del cuerpo de Jesucristo hecha una vez y para siempre. Y así como el Hijo vive por el Padre, así nosotros vivimos por el Señor Jesús. Y de la misma manera que el Padre está en el Hijo y son uno, así el Hijo está en nosotros y somos uno con Él. Igualmente, así como el Padre conoce y ama al Hijo, así el Señor Jesucristo nos conoce y nos ama, y nosotros también le conocemos y le amamos. También los he enviado. La misión del Señor Jesús sobre la tierra continúa a través de la iglesia, pero ninguna denominación o congregación salva a ninguno de sus miembros o feligreses, por lo que ser miembro de alguna de ellas no garantiza la salvación a nadie. La iglesia no salva, solo predica que quien salva es Cristo Jesús. Así pues, nuestra fe no debe estar en ninguna iglesia ni en ninguna persona, solo en Cristo Jesús. Por ellos me santifico. En el capítulo 10, versículo 36, el apóstol Juan dice que el Señor afirmó que el Padre le santificó y le envió al mundo. Es decir, lo destinó para venir al mundo a salvarnos. Ahora dice que Él se santifica a sí mismo. Es decir, que de manera personal y voluntaria el Señor Jesucristo se ha consagrado para la misión salvífica. Por eso dice, el Padre me ama porque yo pongo mi vida. Nadie me la quita, sino que yo de mí mismo la pongo. Él ha querido estar en perfecta obediencia con el Padre, buscando nuestra propia obediencia y santificación. Deuteronomio capítulo 15 versículo 19 habla de la consagración de las víctimas sacrificiales, y Hebreos capítulo 9 del 12 al 14 afirma que el Señor Jesús se ofreció a sí mismo a Dios por nosotros. Al santificarse, es decir, al proponerse lograr nuestra salvación mediante su muerte y resurrección, Él ha sido glorificado en nosotros.